Para mí es un placer y es un orgullo que ustedes sean este primer grupo piloto de esta primera certificación en principios básicos de tanatología que vamos a estar dando desde Guayama y desde un hospital. Así que somos pioneros, estamos haciendo historia ustedes y nosotros aquí. Y estoy confiada en que le vamos a sacar el jugo a lo que son estas 30 horas que vamos a estar trabajando en este taller. Son 30 horas y vamos entonces a estar reuniendo por 13, en 13 sesiones mesetianas, pero 13 por 2 no dan 30. Hay 4 horas que no van a ser presenciales, que van a ser tareas. Hay unas tareas que van a hacer que entonces cubren alguna de las horas para llegar entonces a las 30 horas. Comenzamos entonces quizás con una invocación. Para mí siempre es importante pues empezar con una invocación al orden divino, a el Dios Padre Madre, dándoles las gracias porque nos ha permitido estar aquí y por todas las bendiciones que recibimos y a veces las damos por sentadas. Le pedimos que abra nuestros corazones y nuestras mentes por las próximas semanas para que logremos estar en una actitud de reflexión y que ese conocimiento y que esa sabiduría fluya por cada uno de nosotros y que seamos luego una fuente de conocimiento para ayudar a aquellas personas que están en pérdida, que están sufriendo, que están en dolor, y que seamos nosotros aquellos misioneros de amor mediante el conocimiento que Él va a poner a través de ustedes y de mí en estos 3 semanas. Así que gracias a cada uno de ustedes y gracias por permitirme. Logística. Cada uno de ustedes debe tener un cartapacio. Hay cartapacios de diferentes colores y van a haber 2 listas. Por lo menos yo tengo una lista para que firmen. Esa lista por lo menos es la de hoy es un poquito diferente porque tiene la información de su nombre, el nombre que ustedes, como lo escriban en letra de molde, es el nombre que yo voy a usar para el certificado. También tiene una columna, si no la llenaron, la pueden llenar o la pasamos, de si les gustaría que lo llamen de algún apodo. Vamos a estar viendo los 13 semanas, a veces pues el nombre es completo, pero les gusta que le llame de algún apodo, así que me lo escribe ahí. Su correo electrónico y su número de contacto. Enrique, si me ayudas, en el cartapacio mío hay como unos tags, para que cada uno ponga un tag y se ponga el nombre, para que nos vaya ayudando a aprendernos los nombres unos a otros, por lo menos por el día de hoy. Luego, ese mismo tag, cuando terminemos hoy a las 3, lo pueden sacar y si lo quieren poner en el cartapacio, pues lo pueden poner, porque van a haber muchos, o sea, 5 cartapacios violetas, 5 azules, 5 amarillos, 5 de diferentes colores para que se aseguren que es el de ustedes. Ok, repasamos lo que hay. Te veo que no tienen cartapacio. Allá. ¿Qué tenemos en el que deben tener en el cartapacio hoy? Deben tener en la parte izquierda dos papeles, que son 2 ejercicios que vamos a estar dando. El primero es conociendo a Diana, y el segundo es cuáles son mis motivaciones. Con ese vamos a cerrar. En la parte derecha deben tener tres documentos. Van a tener una hoja de evaluación. No es obligatoria llenarla, pero a mí me ayuda. En la medida que todas las semanas les voy a estar dando una hoja de evaluación para que me digan qué les gustó, qué no les gustó, qué les gustaría ver, que evalúen lo que fue el módulo de ese día. Y siempre les voy a estar poniendo algunos artículos de referencia atados al tema que cubrimos en ese día. Así que los 2 que tenemos para esta semana es tanatología, una mirada diferente a la muerte y qué hace un tanatólogo. Así que deberían estar teniendo 5 documentos. Ahora me gustaría comenzar quizás con un ejercicio en lo que van llegando las personas para conocernos. Este va a ser el ejercicio de introducción. Quiero que empezando quizás por acá, por María, que me digan el nombre, a qué dedican la mayor parte de su tiempo. Ahí si tienen una profesión, si tienen un trabajo, o si están retirados, actividades. O sea, si ustedes piensan lo que estén retirados, a qué yo dedico la mayor parte de mi tiempo, eso es lo que yo quiero
digan qué entienden por la palabra y el concepto de tanatología. Y si es nada, pues nada. Pero si tienen alguna idea de qué es tanatología, pues que lo digan. Así que brevemente vamos a comenzar hablándonos un poquito para tener una idea de quiénes somos, qué hacemos y qué entendemos por la palabra tanatología. Comenzamos por María. Si se quieren parar, se paran, si se quieren sentar, sentados, como quieran. Buenas tardes, yo les bendiga. Mi nombre es María Gómez, soy del pueblo de Patillas, felizmente retirada del Departamento de Educación. Y la mayoría del tiempo, pues, estoy en mi hogar, estoy sirviendo en iglesia y entiendo por la palabra tanatología, pues, a mi edad, mi poco entendimiento, pienso que es una ciencia que estudia un proceso que está relacionado con la muerte, con las personas que están en este proceso, con enfermos, con familiares. Y pienso que eso es así. Bienvenida. Carlos. ¿Cómo es el nombre que sea al final? Mi nombre es Carlos Reto, buenas tardes, Dios le bendiga. La mayor parte del tiempo yo enseño, soy maestro de profesión de Bellas Artes, ejecuto dibujo, pintura y música, más que todo. De manera que estamos sirviendo en estos momentos en un colegio privado y entiendo por tanatología, ¿verdad? Pues ese proceso de acompañamiento al enfermo y al paciente que va rumbo a la muerte. Aprender un poco más. Seguimos por acá. Lidia. Lidia y Samuel. Lidia y Samuel. Mi nombre es Lidia Díaz Pineda, que sirvo al Señor, ¿verdad? Y soy capellana municipal. Estoy muy contenta, ¿verdad?, de pertenecer a este grupo. Y pues, tanatología, ¿verdad?, pues es el proceso, ¿verdad?, la ciencia, pues, relacionada, ¿verdad?, al proceso de la muerte y cómo uno puede ayudar a la familia también en ese proceso. Gracias, Lidia. Bienvenida. Samuel. Dios bendiga Dávila, ministro retirado en diciembre somos capellán de la Policía Municipal de Guayama. Ahí mayor parte del tiempo disculpen, trabajo en la iglesia, trabajo, ¿verdad?, en la capellanía y en mi hogar. La parte de tanatología, eso yo no sabía nada de eso. Yo supe un poquito del año, creo que hace como 3 años atrás. Fue un pequeño curso así rápido de un par de horas. Que tiene que ver con el proceso, ¿verdad?, en que la persona, ¿verdad?, que ya es en etapa final y de cómo, ¿verdad?, se le puede ayudar a que pueda transicionar ese espacio lo mejor posible para la persona y de igual manera, pues, de apoyar a la familia. Gracias. Muy bienvenido. Aida. Dios te bendiga, buenas tardes. Me llamo Aida Rivera. Me apodan Chiqui. ¿Cómo? Chiqui. Chiqui. Chiqui madre. Actualmente soy, ¿verdad?, retirada, 32 años y medio en el Departamento de Educación, en el área de alimentos. Y actualmente, ¿verdad?, capellán aquí voluntario en el hospital, con mucho orgullo, ¿verdad?, lo digo. Y pues yo entiendo esto de tanatología como la ciencia de la muerte. La ciencia de la muerte, ¿verdad?, uno acompañar a una persona en el duelo de la muerte, de un proceso de enfermedad bien difícil, que uno tienda nuestro hombro, ¿verdad?, para que esa persona pueda llorar en el hombro de uno y uno dejar de ser uno para ser de los demás. Gracias, Aida. Bienvenida. Olga. No, no es Olga. Nancy. Nancy. Buenas tardes, mi nombre es Nancy Velázquez Lavoy, yo soy la coordinadora educativa y adiestramiento, desarrollo del Departamento de Recursos Humanos.
estado, ¿verdad?, apoyando un poco en el proceso de la coordinación de esta certificación que se va a estar otorgando a cada uno de los participantes. Yo entiendo por la palabra de concepto tanatología como cómo manejar, en términos sencillos, ¿verdad?, cómo manejar el proceso de la pérdida, no solamente a través de la muerte, el despegue de un familiar, de un ser querido, sino también de lo material, de todas las demás, todo lo que tiene que ver con pérdida. Excelente. Acá. Buenas tardes, mi nombre es Frances Solís, soy trabajadora social, soy la directora de trabajo social aquí de la institución. No obstante, mi mayor tiempo, pues aparte de ser trabajador social, tanto aquí como en otras facilidades, me dedico a ir a los parques, pelota, ¿verdad? Así ¿Te gusta la pelota? A mí también. Jugué softball, pero mis hijos, tengo 2 hijos y estamos una niña y un niño y ambos practican pelota, así que hoy en los parques. Dentro de esto, ¿verdad? Por lo que entiendo la palabra y el concepto de tanatología, me va más a lo que es el proceso del manejo del duelo. Muchas veces un duelo que puede ser largo, pero un duelo que puede ser corto. Por eso estamos aquí, vamos a aprender un poquito más. Excelente. Gracias, Francis. Bienvenida. Amén. Mi nombre es Evelyn Jiménez. ¿A qué me dedico la mayor parte del tiempo? Pastora asociada en la Iglesia Metodista frente a la plaza, Chateaubriand. ¿Qué entiendo por tanatología? Es el estudio que me ayuda a ayudar a otras personas en medio de las pérdidas, ya sea de vida, de empleo, en procesos difíciles. ¿Amén? Excelente. Gracias. Angelina Cosme, me dicen Angie, y entonces, pues antes era maestra y ya soy maestra retirada, por fin puedo decir que soy maestra retirada, este año me retiré. Felizmente retirada. Sí, y entonces ahora pues estoy buscando, ¿verdad?, a qué otras cosas dedicarme. Y entre las cosas que me estoy dedicando es estoy trabajando con una compañía que ofrece seguros de vida, y entonces entiendo que este curso me ayudaría a cómo poder entender las pérdidas, ¿verdad?, la pérdida física, la pérdida de la vida y también la pérdida de ingresos de una familia. Gracias, Angie, bienvenida. Enrique. Bueno, yo soy Enrique, yo soy cuameño, siempre lo digo donde quiera que voy porque ese es mi pueblo. Tengo un amor fanático por mi pueblo. Ella es mi esposa, aquí es mi esposa, llevamos unos cuantos años casados, felizmente casados. Soy capellán aquí y pastor también aquí con el jefe, con Isabelina. Aquí en la iglesia Charles W. Dress, la iglesia metodista Charles W. Dress, aquí en Guayama. Y nada, contento de que ustedes estén aquí. Gracias, Enrique. Sergio. Buenas tardes, mi nombre es Sergio Gómez, me dedico principalmente al servicio. Soy un hermano franciscano profeso de la Orden Franciscana de Puerto Rico. Algunos me preguntan por qué mi nombre al final dice OFS, Orden Franciscana Seglar. Tanatología, desde el punto de vista de las pérdidas, luchamos y trabajamos de alguna manera por superar y ayudar a las personas. En mi caso, alguna vez, hace mucho tiempo, tuve el equipo varsity de ayudo, tuve muchas competencias, llegaba a casa frente a mi casa y me miraba así, y agarraba la verja, tiraba el pie y subía al techo y tenía la escoba ahí. Ahora llego frente a mi casa y estoy manejando eso y miro el techo, digo, ay Señor mío Jesucristo, qué alto está eso. Y me resigno y sigo por ahí, pero estoy trabajando todavía con que he perdido. Y le voy a pedir a la doctora que me ayude a bregar cosas pérdidas que tengo todavía de mis condiciones físicas. Muchas gracias. Buenas tardes, Dios les bendiga. Pastor Isabel Rivera,
parte del equipo pastoral de la iglesia Charles W. Dries. Tanatología yo diría que es el conocimiento relacionado con la muerte y sus causas. Ese conocimiento, estudio de lo que es la muerte y sus causas. Gracias, bienvenido. Yo les bendiga, buenas tardes. Soy pastor de la Iglesia Metodista Peñadores Palo Seco. Soy capellán en esta institución. Para mí la palabra tanatología, ¿verdad?, es el acompañamiento a las personas desde el comienzo de su enfermedad. Y no solamente eso, acompañar a la familia luego de la partida de ese ser querido, porque a veces esa familia la dejamos, ¿verdad? Tenemos que seguir acompañándola para que ellos puedan pasar este proceso de la separación física. Buenos días, Dios les bendiga. Pues soy la reverenda pastora Giovanna González Reyes, aunque soy de Patilla, pastoreo en Maunabo, soy la pastora titular de la Iglesia Metodista, el aposento alto, pues, en el pueblo. Que es tanatología, pues creo que ya han recogido más o menos la información para esa ciencia que estudia la vida, incluyendo la muerte, y cómo nosotros acompañamos no solamente a la persona que enfrenta la muerte, sino a toda la familia en esa hora, antes y después. Gracias, señora, bienvenida. Grace. Buenas tardes, mi nombre es Grace Figueroa, soy enfermera graduada. La mayor parte del tiempo estoy trabajando y entiendo por la palabra tanatología. Sinceramente no tenía ni idea de lo que significa. Pero bueno, así estaba yo la primera vez que Pero empecé a nada, estudiar. estamos aquí, ¿verdad?, para aprender y tener el mayor conocimiento. Gracias, Grace, bienvenida. Sí, buenas tardes, mi nombre es Rosa Martínez, soy enfermera graduada. Cuando no fui de enfermera, pues trabajo con jóvenes de 6 a 13 años, una pastora juvenil y también soy ministra de hogar. Y tanatología para mí estudia el duelo, las diferentes formas en que una persona puede lidiar con el duelo. Gracias. Allá. Buenas tardes, mi nombre es Lilian Lozada. Yo trabajo aquí en el Hospital Clínico de Guayama, soy enfermera graduada del Departamento de Cirugía y también soy supervisora clínica. El turno por tanatología es una serie de conocimientos que estudia la muerte. Gracias, bienvenida. Hilda. Buenas tardes a todos, mi nombre es Hilda Martín, soy capellán voluntaria de hospital y pues estoy tanatología, ¿verdad? Es una gran herramienta, ¿verdad?, para el área de nosotros de capellanía, porque como he escuchado, tanatología se escucha como el arte del buen modo. Y pues nosotros, ¿verdad?, esperamos saber que han capacitado, ¿verdad?, para darle ese apoyo espiritual que necesitan, ¿verdad?, las personas que se encuentran con esto, y no solamente a las personas, sino también a las familias. Amén. Gracias, bienvenida. Y yo creo que nos queda por aquí. Ajá, ¿qué tal? ¿Qué tal? No, ¿Qué no tal? la había Perfecto. Ajá. Disculpe. No se preocupe. ¿Perdón? Ajá. ¿Cuáles son los, en lo que termina el joven ahí? Todos somos jóvenes. ¿Cuáles son algunos de los objetivos de esta certificación? Introducir y analizar conceptos básicos tanatológicos. ¿Para qué? Para que nos sirvan de base, de fuente, para manejar efectivamente transiciones, enfermedades, pérdidas y muertes. 1. 2. Para mí es importante reconocer aquellas creencias, miedos y actitudes sobre la muerte y el morir que tenemos cada uno de nosotros. Porque cuando nosotros vamos a ayudar a alguien más, muchas veces nosotros cargamos nuestras propias creencias limitantes, nuestros propios miedos, nuestras propias actitudes. Y tenemos que ir como un espejo transparente porque vamos a apoyar a otro. Así que mediante ejercicios y reflexión, cada uno de ustedes va a trabajar con eso, reconocer qué ustedes piensan y sienten sobre el concepto de la muerte, del muerte y de las personas. Vamos a conocer y comparar diferentes opciones, modelos teóricos. Yo soy química de profesión, así que aparte de los modelos teóricos me gustan mucho. Trayectorias, tipos, vamos a hablar de cuidados, intervenciones, enfermedades, pérdidas y los duelos principales de la vida. Vamos a aprender y reconocer cuáles son las necesidades y los derechos del enfermo
en etapa terminal, también los derechos y necesidades principales, desde la perspectiva social, psicológica, emocional y física. Vamos a obtener y practicar con variadas herramientas de apoyo útiles en el manejo de pérdidas, duelos y enfermedades de final de vida. ¿Qué decir y qué no decir? ¿Qué mensajes ayudan y qué mensajes no ayudan cuando vamos a apoyar a otra persona? Y vamos a practicar. Vamos a fomentar los diálogos y las planificaciones sobre el final de vida y orientar sobre la importancia de que tengamos estas conversaciones de si yo me incapacito, ¿quién yo quiero que sea mi voz? ¿Quién va a hablar por mí? Yo tengo testamento, tengo un proxy, tengo directrices anticipadas. Vamos a hablar de eso y vamos a trabajar con conocer lo que hay y hacer un poquito de ese trabajo para nosotros mismos. Y vamos entonces a educar sobre la influencia y la relevancia de aspectos culturales, sociales, legales y familiares en el proceso de muerte. Y dicho eso, pues ahora nos vamos con nuestro colega acá para que se presente. No se va a salvar, aquí todos hablamos. No, pues claro, a ver si podemos hablar, ¿verdad? Bueno, para los que no me conocen, yo soy el doctor Rodríguez Fontane, natural de Cagua, pero pues soy un típico brujo criollo, porque nací en Cagua hasta los 30 años y estuve aquí y aquí estaré. Bien, la razón de yo estar aquí verdaderamente es porque me llama la atención cuando veo el tema, ¿verdad? Y digo, ¿qué es esto? Yo no conozco lo que es esto. Y verdaderamente sí, hoy por hoy se ha perdido mucho el dolor, se ha perdido mucho los principios, los valores, ¿me entiendes? Y verdaderamente pues tenemos que ayudar a esa gente a ir un poquito más allá a lo espiritual y un poquito más a lo sentimental y poder entender que pues las cosas en la vida tienen que suceder, ¿verdad? Porque no estamos aquí por estar, o sea, todos tenemos una razón de estar aquí, todos tenemos un principio y tenemos un final. Celebramos muy bien nuestro nacer, celebramos muy bien los cumpleaños, pero ahora a la hora de morir, que nos tocó, ya terminamos, ya culminamos, la gran mayoría nos dan la oportunidad para aceptar a Dios como nuestro Salvador y demás, pues yo creo que son dichosos la gente que pueden tener eso, ¿verdad? Aquellos que mueren repentinamente, que tal vez no le dieron oportunidad, pues son los que verdaderamente sufren. El lema que yo tengo, yo trabajo para hospicio, o sea que una de las razones que me trae aquí es eso, ¿verdad? Porque lo veo todos los días, y yo he practicado mucho, o sea, el diálogo, como usted dice, o sea, todos los días yo voy, mamá, acuérdate que tenemos un paciente de etapa terminal que va a presentar esto y va a llegar el momento que va a pasar esto, ¿me entiendes? ¿Estás preparada? Sí, yo estoy preparada. Mentira, pues para eso nadie está preparado. O sea, no es el palito de gandule que te llevó María, ¿verdad? Es tu esposo, tu mío, tu hijo, lo que sea. Pero que ellos van entendiendo poco a poco a medida que tú lo vas llevando. Y eso pues es la razón de yo estar aquí, que aprender un poquito más. Mientras más yo leo, mientras más yo aprendo, menos dependiente me hago. ¿Estamos? Vale, bienvenido, José. Ok. Para lograr esos objetivos de la certificación, yo dividí los temas en 4 temas principales: lo que es el morir, lo que es la muerte y lo que es el duelo. O sea, el morir, el proceso, la muerte y el duelo, antes, durante y después, y unos temas generales. Elementos que vamos a tocar en esta certificación: elementos social, cultural, el espiritual, el emocional, ético, legal. Vamos a hablar un poquito del final de vida, recursos, cuidados, intervenciones. Vamos a hablar de modelos teóricos, vamos a hablar de la sociedad, de la familia y del individuo y de ayuda profesional. Temas, cada una de las semanas mayormente va a ser un tema diferente, desde el morir, la muerte, las pérdidas, el duelo, las emociones importantes, final de vida, el paciente, apoyo social, apoyo profesional, cuidado de intervenciones y asuntos legales y éticos. La metodología, yo diría que es una mezcla de teoría, pero también va a haber práctica. Esta certificación para mí es bien importante y en todos mis talleres y charlas, la parte práctica va de la mano, porque a veces simplemente salimos llenos con contenido y con teoría, pero si no la practicamos, en realidad se nos olvida. Así que les adelanto que aquí vamos a hablar, aquí vamos a practicar, vamos a hacer debate,
vamos a hacer presentaciones, porque esa es la mejor manera que hay de poner en práctica esos conocimientos en un entorno un poquito más restringido para cuando salgamos afuera, pues nos sintamos un poquito más cómodos. La metodología siempre todas las semanas va a haber una presentación de PowerPoint, aquellos que les interese se la puedo enviar. Va a haber ejercicios y dinámicas, todas las semanas va a haber ejercicios y dinámicas, reflexiones, algunas individuales, algunas colectivas, como grupo, diálogos, debates, va a haber tareas, no todas las semanas, pero va a haber semanas que hay una tarea para que ustedes las hagan. Le voy a dar tiempo, no es de una semana a otra, van a tener tareas. Y pues puede haber películas o videos. Reglas, a mí siempre es importante hablar un poquito de las reglas. Respeto. Aquí puede haber personas que tengan diferentes maneras de pensar o ideologías, así que todos nos vamos a respetar, porque no hay nada bueno ni hay nada malo, son diferentes puntos de vista. Así que escucharnos, respetarnos y escucharnos, participar. Es importante también que participemos, que reflexionemos la confidencialidad. Puede que aquí salgan temas que son confidenciales dentro de la vulnerabilidad de este entorno, de los que finalmente llegamos aquí, porque pues yo creo que este taller se atrasó 2 semanas porque había personas que tenían que estar aquí que no habían llegado. Estoy convencida de eso. Así que vamos a terminar lo que tenemos que terminar para coger esta certificación, así que la confidencialidad es importante. Hacer las tareas y al final de cuentas pasarlo bien. No vamos a estar aquí 2 horas para pasar las cosas, para pasarlo mal, sino para mí es importante que durante el aprendizaje lo pasemos bien. Comenzamos entonces. Ya le di los objetivos de la certificación del día de hoy. ¿Qué me gustaría que entonces cubramos el día de hoy? Lo que es Edutanatos, que es la organización por la cual yo doy estos talleres, la organización de fines de lucro que yo dirijo. Vamos a hablar un poquito de la definición objetivo de tanatología, el origen y la evolución, de dónde sale este embeleco de tanatología, quién es el tanatólogo, y vamos a hablar un poquito del rol del tanatólogo dentro de los sistemas de salud. Si tienen preguntas, en cualquier momento las hacen y lo hablamos. Para poder cubrir esos objetivos, vamos a hablar un poquito de Edutanatos. Edutanatos es la organización de fines de lucro que yo dirijo, tengo el placer de dirigir, y entonces para eso vamos a hacer un ejercicio. Este es el primer ejercicio que está en su cartapacio, en la mano derecha. Como nos vamos a ver, la carpeta acá. Como nos vamos a ver 13 semanas y muchos de ustedes no me conocen, yo empiezo con este ejercicio de conociendo a Diana. Aquí hay 7 cosas, algunas son ciertas y algunas son falsas. Ustedes van a marcar con los poquitos que no me conocen, que me conocen y los muchos que no me conocen, cuáles ustedes creen que son ciertas y cuáles son falsas. Y al final del taller, después de 3 semanas, los vamos a mirar. Lo pueden mirar a través de la semana y decir, uy, yo había puesto que esta es cierta, pero yo creo que es falsa. Dijo algo que se descubrió y la van cambiando. Al final de las 3 semanas, ¿cuántas ustedes pegaron? ¿De quién en realidad es Diana? Vamos a ver. La número 1. Yo tengo una hermana gemela que se llama María. Por eso es cierto o falsa. La número 2. A mí me gusta abrazarla a los árboles. Ahorita me mira a ver si me descubro. Ok, la número 3, mis colores favoritos son el azul y el blanco. La número 4, mi madre nació en Santiago de Compostela, España, que es española, y es una gran devota de la Virgen y de San Judas Tadeo. Y mi padre es puertorriqueño. Número 5, fui dueña de una tienda de discos llamada Explosión Musical en Sidra. Número 6. Representé a Puerto Rico en unas competencias internacionales del tenis. Número 7. Le tengo pánico a los lagartijos y a las iguanas. Así que ustedes ponen ciertas o falsas, me miran y al final vamos a ver cuántas pegaron. Ok. Hablando un poquito brevemente de Edutanatos, pues nada, es un grupo de expertos y profesionales en diversas ramas que trabajamos con los procesos de pérdida, con la tanatología, desde la perspectiva de educar, capacitar y proveer pues servicios. Un poquito pues de mí, tengo un blog, Edutanatos, que tiene sobre 23.000
tengo como, o sea, hay 4 grandes áreas que cubrimos en el tanato. Las estrategias para el manejo efectivo de transiciones, pérdidas y duelos de las personas. Ahí pues damos terapias de duelo a individuos o a grupos, luego que han pasado por alguna situación difícil. Educamos asesoría y consultoría a industrias, a comunidades, a personas. Apoyamos a pacientes en etapa final y a sus familiares. Yo me certifiqué como DULA de final de vida. Esta es una certificación, un concepto nuevo. En Puerto Rico no se conoce mucho, pero en México, en España, en Estados Unidos, así como hay una DULA de parto, ahora está viendo este concepto de que existe una persona que tú contratas para que apoye al paciente y a la familia en este proceso de final de vida. Así como tú contratas a alguien, una partera, una DULA que te ayuda en el momento de parir, pues ahora está este concepto de DULA de final de vida. Así que también apoyamos desde esa perspectiva y planificamos. Una parte más importante es seguir educando en la perspectiva de la muerte, de planificarla, de qué tú quieres, qué no quieres, cuando estés en esta etapa de final de vida. Así que en esas 4 cosas pues trabajamos grandemente. Yo te diría que el proceso, como alguien por ahí dijo, el proceso de duelo, yo lo pienso como es la base del trabajo de tanatólogo, del trabajo. Porque el duelo es la reacción de una persona luego de una pérdida. Así que nosotros trabajamos en el antes, en el durante y el después de aquellas pérdidas en las personas desde la perspectiva de cómo lo apoyamos a que pueda manejar más efectivamente sus reacciones a esa pérdida significativa. De que el duelo es la parte de nuestra razón de ser. Tanatología. Una de las personas más significativas que se considera como la madre de la tanatología es Elizabeth Kubler-Ross, la que habló de las 5 etapas, el shock, la ira, el coraje, la aceptación. Ella dice, una de las frases que a mí me gusta de ella es: solo cuando realmente sabemos y entendemos que tenemos un tiempo limitado en la tierra y que no tenemos manera de saber cuándo se acaba nuestro tiempo, entonces comenzaremos a vivir cada día al máximo como si fuera el único que tenemos. Y de eso se trata, de eso por lo menos para mí en la tanatología. Cuando yo educo, no es por ser morbosa dentro de la muerte, es que la manera en que tú reconoces que la muerte es inminente para todos nosotros en cualquier momento y para nuestros seres queridos, empiezas a ver la vida desde otra perspectiva y a valorar el ahora, porque es que no sabes si esa es la última vez que tú vas a ver a tus seres queridos. Así que es como al reconocer la inminencia de la muerte te ayuda a valorar la vida. Así que por eso es que para mí es bien significativo lo que es la tanatología. ¿Qué significa entonces? O sea, por lo menos yo lo trato de ver así para aprenderlo. Tanatología. Tanato, pues se divide en tanato y logía. Tanato es una palabra griega que viene de la diosa o el dios de la muerte. Y logos pues, tiene varios significados. Puede ser un discurso, una disciplina, un estudio, una palabra. Así que, así como la biología, o lo que termina en logía, es una disciplina, tanatología, tanato, es el estudio o la ciencia encargada de la muerte. Tanato, muerte, logía, es una ciencia, es una disciplina. La ciencia encargada de encontrarle sentido al proceso de la muerte. Como alguien dijo por ahí, es la ciencia de la muerte y sus manifestaciones. Es el estudio de la vida que incluye la muerte como parte de ese estudio. Es la disciplina científica que se encarga de encontrar sentido al proceso de la muerte, sentido al proceso de la muerte, sus ritos, sus significados, integrando a la persona como un ser holístico, porque es un ser biológico, un ser psicológico, social y espiritual, para que pueda vivir en plenitud y buscar su trascendencia. Por eso es que el tanatólogo hasta cierto punto es como un puente que en un enfermo al final de vida ayuda a integrar todo, porque hay un trabajador social que se encarga mayormente de la parte social. Tenemos los médicos, las enfermeras que trabajan lo físico, podemos tener los consejeros que trabajan lo emocional, el capellán o el asesor espiritual se encarga específicamente quizás de lo espiritual. El tanatólogo es aquella persona que mira el proceso completo y que es el puente para que se asegure que todo lo que tiene que ver con ese enfermo, con esa familia está corriendo, para que tenga la mayor
calidad de vida, que no sean días sin calidad, o sea, no es cantidad sin calidad, que esa persona y su familia tengan un proceso lo más digno posible. La tanatología también se encarga de los procesos de pérdida significativa que no tengan que ver con la muerte. O sea, hay dos cajas grandes en pérdida, las que tienen que ver con la muerte, que son las más significativas y las que tenemos todos asegurados, pero también hay un sinnúmero de otras pérdidas que no tienen que ver con la muerte. O sea, perdemos el trabajo, perdemos una pierna, perdemos una relación en nuestra casa, tenemos terremotos y perdemos cosas materiales. Esas son pérdidas significativas y te van a llevar a un duelo. Así que también el tanatólogo te ayuda a trabajar con esas emociones, con ese proceso de que cómo tú manejas las pérdidas, independientemente de que sean pérdidas físicas relacionadas con la muerte. Objetivos generales. Yo diría que, o sea, y esto, o sea, pueden leer mucho de tanatología y cada autor le va a dar, o sea, ¿qué es la ciencia que estudia la muerte y sus manifestaciones? Eso lo van a encontrar en todos lados. Los objetivos, pues va a depender de a quienes usted lea. Esto es lo que para mí engloba mayormente lo que hace la nueva tanatología. Y ahorita hablamos un poquito más de cómo ha variado la tanatología. Apoyarán en el proceso del morir y la muerte misma. Es uno de los objetivos generales, y la mayoría de las personas conocen que esos son los objetivos. Ayudar al hombre, y cómo ayudamos en ese proceso de morir y la muerte misma, ayudando al hombre a morir con dignidad, plena aceptación y total paz. ¿Cómo ayudamos a esa persona? Para mí es un honor, de verdad. O sea, cuando me contratan para hacer una dura, apoyar, para mí es un honor que alguien me abra su casa, la santidad de su casa, para yo apoyar a esa persona en sus procesos de transición de este mundo material al mundo no material. Así que, ¿cómo ayudamos a ese hombre a morir con dignidad, con plena aceptación y total paz? ¿Cómo ayudamos que el paciente y los sobrevivientes concluyan su trabajo de duelo? Tú dices, pero el paciente no tiene duelo. En este proceso del morir, el paciente pasa por mucho duelo. Duelo es simplemente pérdida. Tú pierdes independencia, tú pierdes autonomía, tú pierdes salud, tú pierdes tantas cosas antes de morir. O sea, es como que poquito a poquito en ese proceso de morir te van quitando diferentes cosas. Estos son duelos. Y nos enfocamos simplemente en el duelo final, que es el que te vas a morir. Pero es que antes de morir, esa persona está pasando por otros duelos que tenemos que manejarlo. Así que trabajamos un poquito con identificar este proceso y cómo apoyamos a la persona y a la familia. Porque muchas veces las familias son los que aguantan y lo que entorpece el proceso de soltar. Educamos en el conocimiento sobre la muerte, el morir, el duelo, apoyando la reflexión individual y colectiva. Y, como digo ahorita, trabajamos con todo tipo de pérdidas, no simplemente con el relacionado con la muerte. Esos son los objetivos generales. Y tú me preguntabas bien, hay objetivos específicos, o sea, bajando un poquito más. Apoyamos al enfermo, al familiar, al profesional de la salud, y al individuo sano. Así que yo veo la tanatología como esa disciplina enfocada, como les dije, en un lazo de confianza, seguridad, sirviendo como un puente entre ese enfermo y todo ese círculo de personas que lo atienden, para asegurarse que los procesos se llevan a cabo tomando en consideración al final de cuentas el bienestar de ese paciente, de ese protagonista, de ese paciente. ¿Cómo apoyamos al enfermo? El enfermo, la preparación en ese proceso del morir del enfermo, yo le diría que es el objetivo principal de la tanatología. Así que si le preguntan a ti qué aprendiste hoy, Grace, aprendí que uno de los objetivos principales de la tanatología es ayudar en la preparación del enfermo. ¿Cómo lo ayudamos a este proceso de preparación? Ese es uno de los objetivos principales de la tanatología. La tanatología, en cierto sentido, surge del enfermo. ¿Cómo lo hacemos? Aliviamos el dolor y la desesperanza, ayudamos a ese enfermo a tener mayor calidad de vida y evitar prolongación innecesaria de dolor, agonía y vida. Ahí vamos a hablar un poco, cuando hablemos de cuidados e intervenciones, de lo que es la distanasia, de lo que es el ensañamiento terapéutico, lo que es la conspiración del silencio.
despedirse, hay que cerrar los ciclos y apoyamos los aspectos espirituales. Eso es al enfermo. Al familiar. Y si se fijan, gran parte de esto es el concepto de oficio, también por ahí lo trajo, trabaja mucho con esto, el concepto de oficio trabaja mucho con eso. ¿Cómo apoyamos? Yo soy fiel creyente de la filosofía de oficio, como un grupo interdisciplinario que maneja este proceso de apoyar al enfermo. Y gran parte, la tanatología se funda en los oficios, en este concepto inicialmente, lo vamos a ver más adelante. Apoyamos al familiar, y de igual manera el oficio lo hace. Apoyamos y orientamos al círculo familiar en lo que, en qué va a esperar, qué espera en este proceso, dependiendo del tipo de enfermedad que tiene, cuáles son las próximas etapas. Que de igual manera el equipo multidisciplinario también apoya eso. Educa sobre las necesidades del paciente, apoya al cuidador. Yo siempre digo que el cuidador es el jamón del sándwich, porque por un lado está el enfermo, está el cuidador y están los profesionales de la salud. Y el cuidador es el intermediario entre este enfermo y todo el grupo de médicos o de profesionales de la salud que lo atienden. Así que muchas veces se siente como el jamón del sándwich y hay que también ver cómo atendemos y cómo sabemos. Hay unas preguntas y una escala de saber en realidad si ese cuidador se está quemando o no, cuando en realidad ese cuidador tiene que levantar bandera o los familiares que tienen que tomar un break, porque es importante que no te cuiden. Ayudamos a cerrar ciclos y apoyamos en el pueblo. ¿Cómo ayudamos a el profesional de la salud? Aquí hay unos cuantos. Apoyamos a quienes se enfrentan de manera cotidiana al sufrimiento psicológico y dolor de la muerte. O sea, aparte de que ustedes tienen un rol de profesionales de salud, también tienen sus propias pérdidas y también son humanos. Así que es como también apoyamos y lo llevamos a reconocer que dentro de su rol la muerte es una compañera continua, el sufrimiento, las emociones, cómo pueden balancear y tener esa coraza en donde sigo siendo empático, porque tengo que seguir siendo empático y compasivo, pero de qué manera eso a mí no me afecta emocionalmente y personalmente, que entonces no pueda hacer mi trabajo. Así que es ese balance. Educamos sobre la influencia de aspectos culturales y familiares en el proceso de morir, dependiendo de la familia. Hay unas creencias que hay que tenerlas, que hay que conocerlas. No podemos tratar a todo el mundo de igual manera porque el aspecto familiar y cultural muchas veces influye en las decisiones o en las necesidades de ese paciente en etapa terminal. Y promovemos el balance entre la autonomía del paciente y el conocimiento médico. Muchas veces el paciente quiere unas cosas que uno como profesional de salud dice, pero es que esto es lo mejor para ti. Pero ¿dónde está ese balance de lo que realmente quiere la persona versus lo que uno piensa que es el mejor tratamiento? ¿Dónde tiramos esa raya? Hablamos un poquito de eso. Y también apoyamos al individuo sano. Lo acompañamos y lo orientamos en cómo va a manejar los cambios y las pérdidas que surgen a través de la vida. Y fomentamos los diálogos y las planificaciones de final de vida. Vamos a hablar un poquito de antecedentes históricos. Esa parte del enfermo terminal, desde la época medieval, quienes trabajaban con esos enfermos eran las órdenes religiosas. Eran las que en realidad ayudaban a los enfermos que estaban en etapa terminal. Los primeros hospicios comienzan a surgir, ese concepto de hospicio, en el siglo XVI. Ya en el siglo XIX tenemos albergues, el concepto de albergues en Francia, para enfermos de cáncer. En el siglo XX ya entonces empiezan también los primeros hospicios en Inglaterra y en Estados Unidos. El St. Thomas en 1948, que lo fundó una también de las que consideramos fundadoras del concepto de hospicios y de tanatología, Cicely Saunders, que era enfermera, trabajadora social, educadora, después también terminó siendo doctora y trabajó mucho con el concepto de total care. Vamos a ver más adelante. Ese concepto original
que surge de los hospicios y la tanatología surge, el concepto de tanatología surge en el 1908 y lo acuñó, ese término lo acuñó el Premio Nobel de Medicina, Elie Mesnikov, y lo llamó la ciencia de la muerte, por eso es que está atado a la muerte. Y originalmente la tanatología era una rama de la ciencia forense, que en realidad cuando surge la tanatología lo que trabajaba era con los cadáveres. O sea, la tanatología surge de la medicina forense, luego va evolucionando, a partir de los 50 se reconoce como una ciencia y empieza a evolucionar como disciplina interdisciplinaria que tiene que evaluar las relaciones, no tanto con creencias religiosas, sino con otras dimensiones del ser humano. La nueva tanatología. Hablamos de que en 1908 surge el término como parte de la medicina forense, los cadáveres. Ahora la nueva tanatología se ocupa más de las personas en general. Sigue con atención especial en los pacientes en etapa terminal, sus familias y allegados. Eso no cambió, pero no tanto de la perspectiva médico-legal y de los cadáveres, sino este aspecto holístico de diferentes dimensiones relacionados con pacientes en etapa terminal. Trabaja mucho lo que es el aspecto multidisciplinario de los cuidados a enfermos terminales y surgen conceptos en la nueva tanatología como cuidados paliativos, como hospicios, como procesos de duelo. Yo diría que hay dos ramas grandes en la tanatología. Quizás no lo cuente casi los libros. Lo que yo llamo la tanatología clínica, que es aquella relacionada con enfermos en riesgo de muerte, que están en ruta o trayectoria de la muerte cercana, sus familiares y el equipo de salud que lo atiende, y trabaja con el equipo multidisciplinario atendiendo las necesidades de ese enfermo en su sistema de cuidado. O sea, que es más la parte clínica, la tanatología clínica. Y también está la tanatología educativa, que ya tiene que ver más con la educación, sensibilizar y educar a las personas en temas de pérdidas, de muertes, de duelo, de cambios, de apego, y facilitar los procesos de reflexión individual y colectiva que lleven a encontrar ese sentido de vida. O sea, aquí está la parte clínica y está la parte entonces educativa. Yo trabajo un poco con ambas. Aspectos educativos y orientación. Cuando escucho gran parte de lo que estamos aquí, pienso que la parte educativa y de orientación pues nos mueve mucho, porque de la perspectiva entonces quizás espiritual o de apoyo o de servicio, que desde la tanatología, ¿cómo llegamos a las personas que servimos? Ayudamos a desarrollar en las personas sistemas de creencias sin miedos sobre la vida y la muerte. Para mí es bien importante el lograr que una persona que está en ruta de muerte elimine sus miedos. ¿Cómo apoyamos a que esa persona que quizás lleva una vida completa con diferentes, con un sinnúmero de miedos, cómo en esa etapa terminal se rinde, acepta y muere sin miedo? Así que esa perspectiva ayudamos a las personas a que todo ese sistema de limitaciones y creencias de actitudes a la muerte que viene muchas veces de lo que te dijo tu papá, de lo que te dijeron a ti, cómo en ese momento pues logramos que elimine los miedos que tienen. Orientamos y preparamos a la gente para asumir cualquier tipo de pérdida. Yo doy unos talleres a los muchachos de las escuelas y les digo, miren, muchachos, no es cuestión de si van a tener pérdidas o no en la vida. Es cuestión de cómo la van a manejar, porque van a tener pérdidas, diferentes tipos de pérdidas. O sea, eso denlo por sentado. Y que en la medida que de más jóvenes aprendamos a manejar nuestras emociones, aprendamos a ver cómo reaccionamos ante las diferentes pérdidas que vamos a tener en la vida, pues mucho mejor. Así que el tanatólogo, en esa parte de educación, trabaja con diferentes personas, enfermas o no enfermas, a que uno no tenga miedo y que puedan manejar más efectivamente las pérdidas y los duelos. Educamos en el trato humano, compasivo y amoroso a quienes están cercanos a la muerte, a su sistema de muerte. Hablamos mucho de lo que es la compasión y la empatía, que muchas veces lo confundimos como dos términos iguales y yo pienso que no son iguales. Compasión es una cosa, empatía es otra cosa. Apoyar es una cosa, ayudar es una cosa, acompañar es otra cosa. O sea, ayudamos y aclaramos conceptos de cómo es importante tratar
que ya este último respiro. Entendemos la dinámica del dolor, ayudamos a entender, hablamos de lo que es el dolor y lo que es el sufrimiento, son dos cosas aparte. Lo que es el dolor desde un punto de vista humano y le damos importancia a lo que es el concepto de la hermosura. ¿Quién es entonces el tanatólogo? Es el profesional de la salud especializado en dar acompañamiento y seguimiento antes, durante y después del proceso de pérdida de las personas. Es el profesional capacitado en ayudar en el proceso de duelo. ¿Quién no es el tanatólogo? Un tanatólogo no es un consejero. Un tanatólogo no es un psiquiatra, no es un psicólogo, no es un terapeuta, no es un doctor. Es una persona que desde su profesión decide especializarse en un proceso, en el proceso de la muerte. O sea, un trabajador social pues te cubre diferentes procesos atados al elemento social. El tanatólogo lo que trabaja es todos los elementos, el psicológico, el social, el espiritual, el emocional, el físico, pero de un proceso, de una etapa, que es la etapa del morir, de la muerte y del duelo. Así que esa es la diferencia. Trabajamos de cerca con cada uno de ellos, pero en realidad somos tanatólogos, no somos en realidad consejeros para diferentes tipos de situaciones, sino especializados en lo que es el proceso de pérdida. ¿Qué hace el tanatólogo? Yo te diría, igual también está en mi definición, apoyamos a personas sanas o enfermas a valorar la vida, a perderle el miedo a la muerte, a planificar y prepararse para el morir y lograr así una muerte digna y serena, a vivir al máximo cada día del enfermo en ruta de muerte o en etapa terminal y de su familia, y a superar las pérdidas y los duelos que sufrimos a lo largo de la vida. ¿Cómo puede ayudar un tanatólogo? Y después de esto va a ser un ejercicio. Como dije, servimos de enlace entre el paciente, sus familiares y los profesionales de la salud. Apoyamos a los afectados en sus procesos de pérdida para que logren vivirlo. La pérdida es innegable, pero ¿cómo lo logran vivir de una manera más positiva? ¿Qué tú tienes control y qué no tienes control? Procuramos que ese paciente o cualquier ser humano sea tratado con afecto, compasión, hasta el último momento. Yo siempre digo que ninguna persona nace solo en esta vida. No nacemos solos porque tenemos, a menos que nacemos de in vitro, pero todo se digo de una madre, o sea que nacemos en compañía. Así que a menos que uno no quiera, yo pienso que nadie debe debe morir solo, en miedo y en dolor. Así que para mí, gran parte de lo que me mueve a educar y a apoyar en este tipo de procesos es eso. ¿Cómo ayudamos a esas personas que no quieren? Si tu deseo es morir solo, fantástico. Pero si tu deseo no es morir solo, que nadie muera solo y con miedo. Y orientamos al enfermo hacia la aceptación de su realidad. Vamos a hacer un ejercicio ahora. Vamos a la parte izquierda. No, a la parte izquierda. Y el segundo papel dice, lo encontraron todos. ¿Cuáles son mis motivaciones? Cuando yo escucho gran parte de lo que ustedes me decían, hay muchas personas que al final de cuentas les gustaría servir a otros, ayudar a otros. ¿Cómo en realidad este conocimiento me ayuda a servir a otros? Así que vamos a hacer este ejercicio. Y lo voy a hacer como que en 3 niveles. O sea, primero contestan algo, pero quiero después que bajen y contesten, o sea, piensen un poquito más. Y luego otro poquito más. El primer nivel de respuesta. ¿Cuál es la razón que hoy a José, a Joana, a Hilda, a Samuel, a Nancy, me motiva a ayudar, servir, apoyar o acompañar a otros en sus momentos difíciles? ¿Por qué quiero apoyar a otros en sus momentos de pérdidas, enfermedades, muertes y duelo? Sea porque lo cogí por profesión, o sea porque
me interesa. Así que lo primero que me llega a la mente, o sea, que eso es como que lo más superficial. ¿Cuál es la razón que hoy a ti te motiva, desde tu trabajo o desde tu misión, a apoyar a otros? ¿Y por qué? ¿Por qué los quiero apoyar? Ese es el primer nivel. Después el segundo nivel, desde dónde miro a quien ayuda y a quien recibe ayuda. Desde dónde yo me paro cuando hay alguien que ayuda o recibe ayuda. De arriba, de abajo, me siento superior, me siento inferior cuando ayudo o pido ayuda. ¿Dónde me coloco respecto a ello? ¿Qué me mueve a pedir y a recibir ayuda? ¿Qué me mueve a mí a recibir o a dar ayuda? ¿Qué palabras, pensamientos, valores y creencias nutren la actividad de ayuda realizada? ¿Qué palabras, cuando tú piensas en ayudar, cuáles son esas palabras? ¿Qué pensamiento? ¿Qué valor te inculcó tu familia para que tú sientas esta necesidad de ayudar? Y el tercer nivel, ¿qué parte de mí se siente nutrido en esta labor de ayuda a otro? ¿Desde dónde nace esta llamada a nutrir esa parte? ¿Cómo describiría esa parte, esa semillita que me mueve a servir? ¿Qué deseo alcanzar? ¿Espero algo a cambio? ¿Sale de un ego? ¿Dónde nace, de qué parte nace esta necesidad que yo quizás identifico porque lo hice por mi profesión o por lo que yo hago de servir a otros? ¿De dónde nace? ¿Dónde me coloco yo? ¿Quién me lo inculcó? ¿Qué deseo alcanzar? ¿Espero algo a cambio? Así que vamos a estar 15 minutitos aquí. Porque lo que yo quiero es que eso primero que le viene a la mente, vuelvan y piensen, para ver en realidad qué es lo que ustedes están buscando. Cuando ustedes dicen que yo quiero servir a otros, yo quiero ayudar a otros. ¿Alguna duda, pregunta? Están muy callados hoy, Dios mío. Y después nada, el que lo quiera compartir, lo comparte. Esa primera pregunta, algún voluntario que quiera compartir lo que escribió, lo que siente o quiera compartir ese primer nivel de respuesta? José. Ajá, la razón de yo querer ayudar a otras personas, ¿verdad? Es por mi principio, mis valores, mi profesión, y que verdaderamente yo creo que estamos aquí para ayudar al necesitado, y yo entiendo que mi ayuda puede ser de gran mejoría para esa persona. Ok, o sea, que a ti te lleva tus creencias y que tú sientes que uno está aquí para ayudar, que parte de la cual uno está encarnado, o sea, tú estás aquí hoy con ustedes para ayudar. Aida. Pues yo puse servir y ponerme en el lugar de otros, sirviendo con amor, empatía y lo que decía el doctor, con valores cristianos. De dar por gracia a lo que por gracia yo he recibido para mí. Ok, ya. Has recibido gracias y bendiciones y sientes entonces que en esa misma medida lo estás compartiendo. Ok, excelente. Gracias, Aida. Porque he visto a muchas personas que sufren en estos procesos y más cuando han estado solos, porque los he visto. Qué bueno, o sea, tu experiencia, el que viviste lo que puede ser el dolor de otras personas que pasan por esto y están solos. Y están solos, o sea, que, en ese proceso. O sea, que dices, o sea, si yo lo puedo evitar, pues puede ser esa persona que estoy contigo y te acompaño. O sea, que es una vivencia propia. Por acá, sé que esos ojitos que quieres hablar. Isabelino. En realidad. Lo estoy motivando. Si quiere, no se ha dado cuenta, pero él quiere. No, yo lo veo como parte de mi llamado y mi experiencia como pastor, que quiere acompañar a esas personas porque pues, siento que Dios me ha acompañado a mí. Como parte de tu llamado, háblame un poquito, o sea,
¿Qué significa para ti tener un llamado? En mi experiencia personal, yo he sentido de parte de Dios de que yo sea pastor. En ese caminar de pastor, pues yo me siento, vamos a decir, atraído o motivado a servir a las personas que están atravesando por cualquier crisis, no solamente de muerte, cualquier crisis. Y yo me siento la satisfacción al acompañar a estas personas. Excelente. Podemos hacernos preguntas uno a otro. O sea, aquí nos enriquecemos de esto, de este diálogo. ¿Quién más? ¿Alguien más que quiera compartir esa primera pregunta? Nada. Pues porque yo en mi experiencia personal viví y experimenté ese acompañamiento cuando mi mamá murió. Y como me di cuenta que ese acompañamiento de esa persona, y le digo nombre porque de verdad siempre le estoy eternamente agradecida, a la pastora Diana Rivera. La Diana somos buena gente. Que sí, lo sé, excelente. Y ella siempre estuvo en ese proceso y ese acompañamiento que entendí en ese momento que es tan y tan efectivo, tan necesario, que yo siempre he dicho que no hay palabras ni que decir, solamente acompañar y hacerte presente en ese proceso para que tú no te sientas solo. Y eso lo viví yo. Y yo creo que eso puede ser efectivo para los demás. Excelente. Algo, o sea, en la otra parte de la moneda de Frances. Frances, no nos copiamos. Frances vio el otro lado. Aquella persona que sí estuvo sola. Tú, o sea, estabas en el otro extremo. O sea, tú quizás no estuviste sola, pero tuviste la bendición de que alguien te acompañara. Gracias por compartir eso. ¿Alguien más? Carlos. Soy ser humano, soy ministro del Señor, y sea tanto en el plano personal o ministerial, voy a enfrentar pérdidas. Educándome me ayudará pues a ver este proceso desde otro punto de vista, me ayudará a discernir las etapas en que se encuentra, ¿verdad? Estoy viendo, en fin, a ver ese cuadro completo y podré ayudar mejor a los que me rodean a brindar ese apoyo. ¿Alguien más? Sergio. Mami siempre decía, somos los demás de los demás. Y yo llevo eso como lema. Y como franciscanos también decimos paz y bien y santa alegría para los demás. La misión cristiana que he adoptado me guía al servicio a los demás. Cada uno de ustedes, cada uno de mis vecinos, sufre igual que yo y yo sufro igual que ellos. Sentimos lo mismo. Lo quiero hacer por el convencimiento y la fe que Dios me ayuda y me comisiona al servicio. Y todos los que están aquí hemos leído Mateo 25. ¿Cuándo fue que me viste triste? ¿Cuándo fue que me viste enfermo? ¿Cuándo fue que me viste en el hospital? ¿Cuándo fue que me viste en la cárcel? Etcétera, etcétera. Ustedes lo saben. Porque nadie debería estar solo en los momentos difíciles y de pérdidas. Una experiencia aquí personal, ¿verdad? Yo soy capellán de la institución. Y recuerdo al principio, pues el capellán me asignó un casito. Y dice, mira, sube al 7º piso que una joven acaba de perder a su bebé. Y yo dije, wow, ¿y qué yo le voy a decir a esta dama? ¿Saben? Yo no he tenido la pelea de un hijo, ¿verdad? Y yo estaba ahí con esa guerra en la mente, que le voy a decir cómo voy a abordarla. Y no pasó 3 segundos cuando me dice, está bien, no te preocupes, yo voy. Y yo, ¿sabes qué? ¡Qué alivio! ¿Sabes? Yo dije, no, yo tengo que aprender porque, ¿verdad? Me va a tocar. Y, ¿verdad? Hacerlo personal o con ayuda. Y por eso me motivo. ¿Alguien de las enfermeras quiere compartir algo de la profesión, o sea, de tu rol? O sea, ¿qué te motiva quizás a ayudar? Porque bueno, a mí en lo personal, ajá. a mí, yo escribí aquí que mis motivaciones, en lo que yo tuve una pérdida muy valiosa en mi vida, que fue mi mamá, como Nancy, bien parecido a lo de Nancy, la cual me enseñó mucho a ser una persona más empática. Más empática. O sea, que fue la experiencia tuya, o sea, en donde estabas pues pasando por un momento difícil, o sea, muchas veces dice que nadie aprende por cabeza ajena, o sea, a veces tenemos que tocar fondo, a veces tenemos que en realidad pasar por un proceso para realmente entender lo que conlleva eso y poder apoyar a los otros.
nombre era? Estoy acordándome. ¿Alguien más? María. Pues yo, en mi experiencia, he vivido muchas cosas difíciles desde la niñez. Un hogar donde ellos tenían maltrato entre ellos, sus papás, muchas otras cosas durante toda mi vida, hasta los otros días. Que he pasado por el proceso de cáncer. Y dentro de todos estos procesos, pues yo he sentido, yo he vivido, yo he experimentado el apoyo de Dios, la compañía de Dios, la presencia, ese amor, esa paz, esa solidaridad. Y eso que yo he vivido, pues me motiva a que cuando otras personas están pasando por dificultad, el poder expresar ese mismo amor, esa misma solidaridad, ese mismo apoyo, esa misma presencia que Jesús ha hecho conmigo en todos mis momentos difíciles. Como ves, o sea, ese aprendizaje de tu camino que ha sido difícil, o sea, sientes que te ha dado pues, unas herramientas o una semilla de servir a otros, porque ya caminaste ese camino. ¿Alguien más? Lo voy a decir yo. ¿Cuál es la razón que me motiva a mí servir hoy? Que puede ser, o sea, la Diana de hoy no es la Diana de hace 20, 30, hasta 5 años atrás. Yo diría el reconocer, donde yo estoy parada hoy espiritualmente, es reconocer que todos somos uno, que todos somos parte o sea, independientemente de tu creencia, o sea, si naciste en China, a lo mejor eres budista, independientemente de tu creencia y tu dogma, yo pienso que todos somos uno, somos parte de un mismo universo, de un mismo Dios, por decir una palabra. Así que en la medida y que uno viene a evolucionar, a pasar por unas experiencias en donde esas experiencias nos llevan a amar sin juicio y a servir a otros y a crecer. Y en la medida en que yo puedo reconocer que Él sea y yo somos lo mismo, pues te ayudo porque me ayudo a mí y somos parte de este mismo universo. Nadie es mejor que nadie. Así que lo que me motiva a mí es apoyar desde donde yo esté a que las personas puedan vivir al máximo su día a día, a que no tengamos miedo, a que valoremos lo que tenemos y no lo que no tenemos, enfocarnos en realidad en lo que hay, en lo que tenemos control, en que no vivamos con el síndrome de lo doy por sentado, de que pues como lo tengo, pues no lo valoro. O sea, no esperar a tener una pérdida para en realidad decir, wow, en realidad yo quería esta persona, o esto era importante para mí. No, que cada día que nos levantemos podamos entonces ser felices con lo que tenemos. Y cómo apoyar ese sistema de creencias y que las personas vivan sin miedo y que podamos sacar las creencias limitantes. Sabes que cada familia nos hemos creado en una serie de creencias limitantes y de miedos culturales y familiares que a veces nos toman toda una vida y los sacando. Así que en parte eso es lo que me motiva hoy a ayudar a la persona. Segundo nivel de respuesta, ¿desde dónde miro a quien ayudo? Estamos pelando una cebolla, vamos a sacar una capita más. ¿De dónde miro? O sea, me siento mejor, me siento superior. ¿Dónde yo me coloco cuando yo voy a predicar o cuando yo voy a ayudar o cuando estoy ayudando a un enfermo? Que lo estoy limpiando o lo estoy ayudando. ¿Dónde me coloco? ¿Arriba, abajo, al lado? ¿Qué me mueve a mí a pedir ayuda? ¿Porque me siento menos? ¿Siento que en ese momento soy débil y por eso pido ayuda? ¿O simplemente reconozco que no tengo en ese momento las herramientas para salir adelante? ¿Qué palabras, pensamientos y valores y creencias nutren esa necesidad o ese deseo o esa misión de apoyar a otros? ¿Quién dice yo? Y no todos a la vez, sé que todos quieren hablar, pero vamos a hacerlo en orden. Tengo a Enrique.
algo que uno aprende en este proceso es a no mirar nunca a los demás desde arriba, desde la comodidad. Porque casi siempre desde la comodidad uno lo que hace es emitir juicios. Porque uno no lo entiende, uno está cómodo, uno está bien, uno está, digámoslo de esa manera, digamos que estamos felices. Entonces, cuando uno entra en esta dinámica de ayudar, de sostener a los demás, inmediatamente uno empieza a verse en el lugar del otro. Algo que a mí me ha ayudado, aunque parezca paradójico, algo que a mí me ha ayudado es ver a mi mamá cuando estoy atendiendo pacientes. Mi mamá falleció hace 3 años y cuando yo la acompañaba, cuando yo estaba con ella en el hospital, yo me daba cuenta que el personal que la atendía a ella no la atendía de la mejor manera. Entonces, no es por adular a nadie, pero aquí, gracias a Dios, yo he visto que el personal atiende con mucha ternura y mucho cariño, por lo menos mi experiencia, a los pacientes. Pero en muchas ocasiones yo tuve que llamarle la atención al personal por eso, porque sentía que no se estaban poniendo en el lugar de la persona. Y ese ejercicio espiritual, porque es un ejercicio espiritual, de colocarse en el lugar del otro, de hacer un traspaso de mí hacia allá, no es fácil, pero es posible. Es posible mediante la compasión, la ternura, el amor. Y eso lo que ha logrado en mí es enriquecerme espiritualmente. Y dentro de toda esa dinámica se da el que me siento vulnerable, me siento humilde y caigo en ese estado de conciencia existencial donde yo sé que yo voy a pasar por eso. De una u otra manera yo voy a pasar por eso. A lo mejor me voy rápido, pero a lo mejor me voy lento, yo no lo sé. Y como yo trato a la gente, a mí me gustaría que me tratara. Eso básicamente. Yanira. Gracias. ¿Desde dónde miro a quien ayudo o a quien recibe la ayuda? ¿De dónde la miro? Hablando con toda transparencia, nadie puede dar lo que no tiene. No podemos, si yo veo a esta persona, a este niño, a este anciano, a este joven adulto, no importa la condición que yo lo encuentre, es un espejo. Yo voy automáticamente a reaccionar por lo que yo llevo, por lo que yo cargo, por lo que yo soy. Así que dentro de todas las emergencias, como uno actúe, es quien uno es. Hasta ahora he sido bastante empática y me uno a la palabra del capellán Enrique. Mi familia, cómo me gustaría a mí. Y resumiendo todo, la verdad es que muchas veces si no cargo amor, no cargo sentimientos, aun sea mi familia, no voy a querer atenderla, no la soporto, ¿me entiendes? Porque hay personas así, los familiares, aquí también y afuera, es que mi hija no me quiere atender, es que mi hijo no me quiere atender, porque no, pues, si la persona no tiene valor propio, no tiene amor, no hace nada. Así que esa es mi respuesta. ¿Alguien más quiere compartir? Es el segundo nivel. Pues desde donde miro a quien ayudo y a quien recibe ayuda. Primeramente, ¿verdad? Como capellán,
voy a hablar en el término, ¿verdad?, de lo que ejercemos aquí de día en día. Me pongo primero en el lugar, ¿verdad?, de esa persona que día a día, ¿verdad?, me unía a las palabras de Carlos. Cuando llegué el primer día aquí, me toco con un caso de que, ¿verdad?, de muerte. Y yo decía, Dios mío, Señor, yo necesito la guianza de tu Espíritu Santo, que tú pongas la palabra pertinente en mis labios y que yo sea, ¿verdad?, instrumento para esa persona. Le doy la gloria a Dios primero, ¿verdad?, porque Dios puso la palabra pertinente y después yo misma me decía, wow, pero ¿de dónde tú sacaste tanta teología? ¿De dónde sacaste tanta teología? Porque yo a veces leo y no retengo mucho, retengo luego de mucho tiempo. Y esa fue mi primera experiencia, ¿verdad? Aquí me han pasado, ¿verdad?, que el capellán sabe que vamos a visitar al enfermo, oramos por ellos, le hablamos al familiar y después al jato llaman clave verde, ay, Dios del cielo, y pues la persona que hemos ido a visitar. Y me conmueve a veces mi corazón. Mayoría aquí en el hospital, las personas que están solas, desamparados, son ancianos. Ancianos que los traen aquí de los hogares y a veces, benditos, están solitos. Y yo a veces me pongo en el lugar, ¿verdad?, de la persona. A veces hay un cuidador que venimos 2 o 3 días y esa persona ahí. O sea, que tratas de ponerte en su lugar. Me pongo en el lugar de ellos, Dios mío. Que ellos en ese momento. Y a veces pienso, Dios mío, si yo estuviera también en esa situación, si estuviera en esa situación, y lo hago, ¿verdad?, con el amor que Dios ha puesto en mi corazón. Vale. Porque yo he experimentado, ¿verdad?, la soledad en un hospital. Yo estuve 1 año y medio hospitalizada en centro médico. Y muchas veces sentí la soledad. Sentí la soledad. Sentí el temor a la muerte. Pero le doy gracias al Señor, ¿verdad?, porque Dios moraba en mi corazón. Y cuando decía estar sola en aquellas 4 paredes, en aquel cuarto de aislamiento, alguien llegaba con una palabra. Sí, y ¿verdad? Y a veces uno no tiene, uno viene a traer aquí, pero más es lo que recibe que lo que trae. Así es. Muchas gracias, Aida, definitivo, importante. Tercer nivel de respuesta. Perdón, se me quedó alguien más del segundo nivel. Vea, tengo a Sergio y tengo a... Ahorita lo que hablar volviendo al primero, yo creo que la razón básica es el primero, que no hay mucha vuelta, y la razón básica, lo que me mueve es el amor. Y no me veo como de ninguna manera superior, la inferior tampoco. Y yo creo que en las experiencias de la vida, cuando uno se encuentra en esas situaciones y en esa parte que Dios prepara a uno, mi primer entierro como pastor, la experiencia mía de acompañar en un velorio como pastor, después de mi llamado, mi primer entierro fue el de mi mamá. Después de ahí, nunca la experiencia de acompañar a alguien al entierro es la mía. Yo en esa parte sentía la manera que Dios me capacitó para poder entonces entender que un entierro no es tan simple como pues vamos a hacer un culto y acompañar. Hay que estar ahí y sentir el duelo, es otra cosa. Y cuando yo voy a un entierro, el que sea, aunque no conozca a la gente, siento ese mismo dolor, si lo podemos ver decir, y trato de entonces acompañar como un igual. Y eso hace una diferencia. Gracias por compartir eso. Definitivamente que hace diferencia. Sergio. Bueno, esa segunda pregunta, segundo nivel, veo a todos como hermanos y miembros de la misma casa y familia humana. Para mí todos somos hijos de Dios. No soy superior, soy igual. Soy uno más
pero constante de que puedo ayudar y que puedo servir. Vivo del Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio de Cristo resucitado. Más que un buen samaritano, deseo y aspiro a seguir a Cristo en la persona de todos los hombres y mujeres. ¿Alguien más? Tercer nivel de respuesta. ¿Qué parte de mí se siente nutrida en esta labor? Es el ego. ¿Desde dónde nace esta llamada a nutrir esa parte? ¿Qué deseo alcanzar? ¿Espero algo acá? Samuel, estás calladito, cuéntame. Nutre mi vida. O sea, cuando uno puede apoyar, ser empático, ¿verdad?, en momentos de necesidad, mi vida es apoyar, o sea, se nutre porque recibe fortaleza, recibe bendición por esa acción. Y entonces, eso nos motiva la experiencia del amor de Cristo en mi vida. El haber tenido esa experiencia con el Señor hace que me motive a poder brindar de lo que Él brindó a mi vida. Las dos experiencias de muerte más fuerte que yo tengo mis padres, y en ambas sentí en ese momento esa fortaleza de parte de Dios, ¿verdad? Y eso hace que cuando yo estoy administrando, estoy hablando con una persona que ha tenido una pérdida, yo me pongo en su lugar. Experiencia que yo tuve, y esa parte de Dios me permite pues, poder decir que el Señor te va a ayudar, te va a dar la paz, te va a dar la fuerza para tú poder seguir hacia adelante, ¿verdad? Y me llama, ¿verdad? Me motiva el servir. ¿Por qué? Porque ese es el llamado del Señor, o sea, a que seamos, como dijo, el que quiera ser primero en mi reino, que sea que el servidor. Y eso, ¿verdad? Pues ha sido parte de la filosofía de mi vida, de cómo Dios desea que nos ayudemos los unos a los otros, y esta es una forma de uno poder apoyar a otros, ¿verdad? Y independiente de la creencia que tengamos, ¿verdad? Lo que el Señor nos motiva es amarnos los unos a los otros. Gracias, Samuel. ¿Alguien más? Los que tenía calladito. ¿Qué parte de mí se siente nutrida en esta labor de ayudar a otros? Todo mi ser. Todo mi ser se siente nutrido, espiritual, mental, material. Es como ese proceso de irnos, de partir, pues nos provoca, no sabemos a dónde vamos, ¿verdad? Una cosa es que no sabemos la realidad de hacia dónde vamos, en el sentido de que, ¿qué es eso? ¿Qué es la muerte? ¿Verdad? Siempre nos hacemos muchas preguntas, y aunque sí nos hemos formado unas creencias, en el caso mío desde pequeña, ¿verdad?, de hacia dónde vamos, siempre uno está investigando y descubriendo y escuchando muchas filosofías de qué es lo que hay más allá. Pues en ese aspecto, pues es como identificarse con esa persona que está en ese proceso. Cuando yo viví el proceso de mi papá, pues nosotros como personas cristianas estuvimos cantando, leyéndoles salmos, y para mí eso era como, fue algo nuevo completamente, aunque él estaba, ¿verdad?, en ese proceso de mucha enfermedad, mucha angustia, mucho dolor. Es un proceso muy difícil de afrontar, y es
realmente creo lo que le estoy diciendo, si realmente creo por qué estoy allí. Y entonces, como somos diferentes, en el caso de estar en un hospital, pues hay distintas creencias, hay distintas, nos vamos a encontrar con distintas personas, distintas creencias. Por lo tanto, debe haber un punto de seguridad, de tener ese mismo sentir por la persona que está pasando por el proceso de irse. Es lo que ¿verdad? En parte por lo que estoy aquí. ¿Cómo yo puedo tener esa seguridad de que lo que le estoy diciendo también lo siento realmente? Un punto que trae a veces, parte de lo que yo siempre trato de no caer es que no llegue el día en que yo haga las cosas mecánicas, en que ya he estado tan expuesta a dolor, a pérdida, a muerte, dependiendo del trabajo que ustedes tengan, que ya la reacción que uno tenga sea una insensible, sea una mecánica. Por eso a veces los profesionales de la salud, yo los respeto mucho, porque es como tienen ese balance de cuidarte, porque tienes que emocionalmente cuidarte, porque tú tienes que bregar todos los días con situaciones de pérdida, de enfermedad, de muerte. Cómo tú te cuidas, pero que ese lugar en donde te estás cuidando no te lleve a que no puedas tener una conexión. Es como tú puedes realmente conectar a quien tú sirves, pero que esa conexión no te vaya realmente a afectar. Así que eso es un balance. Y pues, luego lo vamos a trabajar un poquito. Sé que pues, aquí tenemos doctores, enfermeras. ¿Cómo podemos mantener ese balance de cómo me cuido emocionalmente sin que eso afecte la calidad de trabajo, el trato humano que yo voy a dar con las personas? Así que nada, gracias a todos por compartir, por abrirse un poco un poquito más allá de en realidad qué me motiva, porque gran parte por lo que yo escuchaba, es que nos motiva a ayudar a otros, pero ¿desde dónde? O sea, realmente ¿qué yo busco? Lo busco porque me creo mejor, lo busco porque yo ayudar a otros me va a llevar al cielo, voy a ganar puntos, o en realidad ¿qué estoy buscando? Eso es lo que yo estaba tratando de buscar con este ejercicio, que reflexionemos por qué estoy aquí, por qué en realidad yo tengo esta necesidad y que la estoy cubriendo de donde sea de pastoral, de enfermería, trabajo social, de donde la esté cubriendo, pero honestamente, ¿qué me motiva a ser una mejor persona y ayudar a otros en esto? Nos quedan 15 minutitos, no nos queda poco, así que quiero acabar porque me gustaría hacer un resumen. A mí siempre me gusta el resumen antes de terminar, para ver qué nos llevamos. El tanatólogo trabaja con el concepto del sistema de cuidado ideal, en donde tenemos al paciente como protagonista. Ese enfermo quizás en etapa terminal es el protagonista. Tenemos entonces alrededor de ese enfermo un sinnúmero de personas que lo están atendiendo, desde quizás el prediagnóstico, el diagnóstico, la parte aguda, la parte crónica, la parte terminal, lo van ayudando, proveedores de servicios, tenemos enfermeras, tenemos el capellán, el asesor espiritual, voluntarios, cuidadores, los familiares, amigos, trabajador social, el personal médico, cada cual desde su rol va ayudando. Ese es el sistema de cuidado ideal, que cada persona tenga el derecho, cuando esté enfermo, de que tenga un grupo multidisciplinario que lo esté ayudando y que no esté solo, como hemos escuchado aquí. ¿Cómo yo veo el tanatólogo? El tanatólogo es aquella persona que está apoyando entre ese paciente y todo este sistema de cuidado para que coordine, para que ese trabajo, para ese cuidado que se está dando a ese paciente sea lo mejor posible desde una perspectiva multidisciplinaria y de las diferentes dimensiones. Así que eso es como dentro de la tanatología vemos lo que es un sistema de cuidado ideal. Para ir terminando, en los sistemas de salud,
de la aceptación de la muerte. En los sistemas de salud trabajamos con la muerte, es nuestra compañera, porque tiene atada a la enfermedad. Y el duelo. ¿Y qué hacemos? Proveemos conocimiento y estrategia, porque eso es lo que nos especializamos en este proceso. Que mejoren la calidad de vida y cuidado de ese paciente crítico, pero también la calidad de vida de los familiares y del equipo de profesionales de salud. Es como ese sistema de cuidado ideal. El tanatólogo apoya a que en realidad pueda ser más efectivo y maneje tanto la pérdida de ese paciente más las pérdidas personales que tienen como individuos y como personas, como colectivos. Apoyamos a los profesionales de la salud y al grupo interdisciplinario que apoya al enfermo cuando tienen que manejar sus pérdidas y duelos a nivel individual para que sean atendidos de manera adecuada. Parte de lo que yo estoy abogando porque se dé es que el rol del tanatólogo sea parte del equipo multidisciplinario de hospitales y de hospicio. Ya en el hospital de trauma de centro médico lleva muchos años. O sea, la que me dio a mí la certificación hace como 4 años de tanatología, la doctora Shirley Silva, trabaja como tanatólogo en el hospital de trauma de centro médico. Así que parte de lo que me gustaría que se pueda dar es que se dé eso, en donde el tanatólogo sea un profesional más dentro del hospital, porque él trae una perspectiva que fortalece el servicio de todos los otros profesionales. La tanatología también es extensiva a todo evento de pérdida, porque aparte de las pérdidas y los duelos atados a la muerte, donde hay una persona y el duelo colectivo, hay pérdidas personales. O sea, tú estás trabajando día a día, pero en tu casa tú sigues teniendo situaciones. ¿Cómo en realidad te apoyamos? Que haya alguien en tu trabajo, que haya un protocolo de duelo. ¿Cómo tú vas a manejar cuando se muere un empleado? ¿Cómo tú vas a manejar cuando un familiar cercano de tu empleado se muere? Que ese tanatólogo apoye cada entorno de trabajo desde esa perspectiva humana. La tanatología aplica estrategias particulares de intervención que no son practicadas por otros profesionales de la salud, de la ciencia y la espiritualidad. Y a través de estas certificaciones vamos a ver algunas de las terapias, algunos modelos teóricos que ese tanatólogo, al enfocarse en lo que es el proceso de la muerte, el morir, y el duelo, que trae al plato dentro de este entorno. Se necesitan servicios y programas de especialidad para el manejo adecuado de la muerte, las pérdidas y el duelo, ante la gran diversidad de pérdidas esperadas, inesperadas, traumáticas y cambios en nuestra sociedad. Por decir algo, en esta parte sur, o en Puerto Rico, si miramos en los pasados 5 años que nosotros hemos vivido, en realidad tenemos una rachita desde terremotos, Irma, María, pandemia, Fiona, es como temblores, los temblores, las filas, falta de agua, COVID, son tantas pérdidas que no están atadas necesariamente a la muerte, pero que la salud mental de nuestro pueblo, gente, está necesitada de apoyo. Y yo espero que estas herramientas que ustedes van a tener a través de esta certificación nos ayuden a que tanto ustedes a nivel individual como su familia, porque pues ustedes tienen que asegurarse también que los más cercanos a ustedes tienen estas herramientas que ustedes van a tener para que manejen sus emociones cuando vengan los momentos difíciles. Aquí está en control, la emoción a usted. Así que es como vamos a asegurarnos que vemos lo que nos está pasando, nos van a pasar cosas. Es como nosotros nos enfocamos en lo que controlamos y no dejamos que lo que no controlamos nos controla a nosotros. Así que la tanatología nos enseña cómo manejar la muerte desde el novato hasta el viejo y capacita a los profesionales en las técnicas de educación, orientación, consejería y cuidado del moribundo en Oriente y las pérdidas. Creo que hasta aquí es lo que yo
hacer un resumen. A mí siempre me gusta resumir. ¿Qué aprendimos hoy? Y aquí hablan ustedes. Cuando salgan de aquí le pregunten, wow, ¿qué aprendieron en el módulo de hoy, en el taller de hoy de tanatología? Aida, ¿qué tú le vas a decir? ¿Qué aprendiste? Dime algo que aprendieras hoy o que se te quedó aquí. Yo aprendí de que, ¿verdad?, de la empatía que tenemos que tener al lado de una persona que está en etapa terminal, un moribundo, un familiar. Te llevan la empatía. Con ¿verdad?, los profesionales de salud, ¿verdad?, porque también tenemos que ponernos en el lugar de ellos, que tienen que enfrentar el paciente, el familiar, y a veces es más difícil bregar con el familiar que con el paciente. Pues sobre todo la empatía. Vale. Tanatología, empecemos por ahí. ¿Qué es tanatología? ¿Quién me dice? ¿Qué aprendieron? Si tienen que definir. Para mí yo aprendo cuando tengo que explicarle a alguien algo, ahí me doy cuenta que sé o no sé. Cuando hablamos de tanatología, ¿quién me dice qué es tanatología? Si tienen que explicarle a alguien hoy qué es tanatología, ¿qué le van a decir? La ciencia de la muerte y la manifestación. Acá. Ciencia encarnada del proceso de la muerte. Ok, ¿quién más? ¿Qué otra cosa? ¿Cómo definirían tanatología? ¿Algo diferente a lo que dijo ella? Ciencia de la muerte. Duelo, la pérdida. Antes, durante y después. Antes y durante y después. Acuérdense que el tanatólogo trabaja el antes, el durante y el después. ¿Ok? Es una ciencia. ¿De dónde viene la palabra tanatología? Tana de Dios o diosa de la muerte. Tanato. Tanato es de la diosa de la muerte. Y logía, que es una ciencia, que es un estudio. Así que de ahí que sale tanatología, la ciencia de tanatos, de la muerte. ¿Ok? Hablamos un poquito de ¿qué hace un tanatólogo? Carlos, ¿iba a decir algo de tanatología? Sí, que algo que me quedé con eso, me gustó, es que lograr que ese paciente elimine sus miedos, ¿sabes? Camino a la muerte, excelente. Excelente, o sea, él se lleva la parte de los miedos. Para mí la parte de los miedos es importante. En realidad, si hay alguna emoción que yo diría que no tiene casi nada positivo, para mí es el miedo. Como seres humanos nosotros eliminamos el miedo de nuestras vidas, o sea, somos unos campeones. Porque muchas veces, aunque el miedo puede ser positivo para sobrevivir, a veces el miedo es lo que te empuja realmente a correr y a salvar la vida. Pero la mayoría de las veces el miedo es lo que te aguanta. Esas creencias de no me atrevo, tengo miedo a lo que pase. Así que, ¿cómo bregamos con el miedo? ¿Qué hace un tanatólogo? ¿Quién es un tanatólogo? Ayuda a manejar las pérdidas. Ayuda a manejar las pérdidas. Acá. Organiza o dirige un equipo multidisciplinario para ayudar a la persona que está, al paciente y a los familiares en este caso. ¿Un tanatólogo es un consejero? No. ¿Es un psiquiatra? No. ¿Es un doctor? No. Puede serlo, o sea, el doctor José Rodríguez puede ser doctor y decir, ahora voy a certificarme como tanatólogo. Claro. Puede serlo, pero no necesariamente lo tiene que ser. ¿Qué más aprendimos? Un tanatólogo sirve sin prejuicios y sin juzgar. Buena. Un tanatólogo sirve sin prejuicio y sin juzgar. Tanatología. ¿De dónde salió? Inicialmente la primera rama de la tanatología en 1908 salía de qué? Vamos a ver si estamos Medicina forense. De la medicina forense, exacto. Tenemos A. De la medicina forense. Ajá. Luego entonces se fue cambiando pues al concepto actual que tenemos. ¿Qué más se llevó? Dentro del tanatólogo certificado quería comentarles que hay una confusión a veces de qué es tener un certificado y de qué es ser certificado. Yo soy, por ejemplo, tanatóloga certificada, y es cuando hay una organización, o sea, que te da un examen y puedes tener una licencia. En el caso todavía de tanatología en Puerto Rico no está legislado, no hay una junta que te da una licencia. O sea, hay un proyecto de ley para hacerlo, pero todavía no. Pero la diferencia, por ejemplo, de tener un certificado o ser certificado es que existe esta organización en Estados Unidos que se llama AIDEC, la Asociación de Desert Education Counseling, que da un examen. Y ese examen, gente, hay que estudiar. Hay 6 categorías: el morir, decisiones de final de vida, pérdidas, duelo
hablar de el morir, de ese proceso del morir. Comenzamos con un resumen de lo que vimos hoy, para aquellas personas que se van a morir la semana que viene, y entonces hablamos de ese proceso del morir. Tengo algunas de las personas que pagaron, le voy a dar el recibo para asegurarse de que lo tengo, y entonces se llevan el folder. Aquí está mi información. Si quieren la presentación me lo escriben y yo se la envío, o como Aida me trae un drive y yo te lo doy la presentación el jueves que viene. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué les pareció? Cuéntenme. Hay una evaluación. Les agradezco, sí, no es obligado, pero a la medida que me den información, que saquen 2 minutitos y me den la información todos los jueves, se los agradezco. No tienen que poner nombre. No, porque eso es al final de 13. Cuando acabe la certificación en esa última clase, yo te voy a decir cuál era cierta y cuál era falsa. A ver cómo las pegaron. Con el permiso de todos y todas. Gracias a Dios, logramos sobrepasar las 30 personas. Hay más de 30 personas. Es probable que tengamos que abrir otra sesión, pero vamos a seguir con esto. Vamos a seguir reclutando gente. Hay más gente que sigue llamando, gracias a Dios, ¿verdad? A pesar de muchas cosas, la gente sigue llamando y sigue interesada. Y hay que seguir regando la voz. Eso es cierto. Ayúdenos a regar la voz. De hecho, ayúdenos a regar la voz. Hoy excuso a varias compañeras y compañeros, tanto de aquí como, es decir, tanto empleados del hospital como fuera del hospital, que no pudieron venir, pero sí se supone que estuvieran aquí, pero por diversas razones no pudieron estar. Pero gracias a Dios pues tenemos una buena concurrencia en términos generales. Vale, y gracias por estar aquí. Gracias a todos y gracias a Enrique por en realidad insistir y tener ese sueño de que esto se diera. Gracias. Agradezco si me llenan la hoja y los espero el jueves. Cualquier información me pueden llamar, me lo dicen.